Las 10 prisiones más brutales de América Latina. Número 10. Sierra Chica. Es una de las cárceles más antiguas de Argentina, ubicada en Olavarría, Buenos Aires. Abrió sus puertas en 1882 y desde esa fecha hasta hoy en día, es señalada como una de las más violentas e inhumanas cárceles de Argentina. Un informe de 2014 decía: las ratas viven mejor que los presos. Al menos tienen la posibilidad de escapar o andar por donde se les antoje. Los detenidos que purgan condena en esa cárcel viven en una representación del infierno. Baños peor que chiqueros, sin agua, a veces sin luz, conexiones eléctricas precarias y pabellones que se inundan cada vez que llueve. La comida es descrita como zanahorias podridas con polenta. Y sus instalaciones centenarias literalmente se caen por pedazos. Sierra Chica fue escenario, el 30 de marzo de 1996, de un sangriento motín encabezado por los llamados 12 apóstoles. Liderados por Marcelo Brandán Juárez, quienes tomaron como rehenes a 13 guardias de la cárcel y a una juez. Más de 1000 presos se unieron al motín. En la revuelta, que duró 8 días, los apóstoles mataron a 8 presos de bandas rivales, los incineraron en los hornos panaderos del penal, y cocinaron empanadas con algunos de ellos. El 14 de abril del año 2000, los 12 apóstoles fueron condenados a prisión perpetua en un juicio televisado. Número 9. Villahermosa. Con una capacidad para 1200 internos, a la fecha alberga a 6500. Un solo baño es usado por 200 presos. Los datos de organismos de derechos humanos afirman que el principal problema de esta cárcel es el hacinamiento. Los pasillos de la prisión son intransitables, no se puede caminar después de cierta hora, incluso los baños se convierten en dormitorios. Llamar Villahermosa a esta cárcel es una de las ironías más grandes del sistema penitenciario de Colombia. Puesto que esta prisión parece un infierno. Los condenados tendidos en el suelo, uno tras otro, apiñados como cerillas en una caja de fósforos. El calor de este infierno proviene de los mismos cuerpos apretujados de los internos. Hay constantes peleas conocidas como avalanchas. Y es que son literalmente eso, avalanchas, 100 o 150 hombres cayendo sobre otros para apoderarse del patio. El objetivo no solo es el control, sino lograr que tras la contienda, los guardias evacúen heridos y haya más espacio. Número 8. Comayagua. En Honduras, el país sin guerra más violento del mundo. Las guerras de pandillas dentro de esta prisión son el pan de cada día. Los presos utilizan libremente armas como cuchillos, cadenas, machetes, e incluso armas de fuego. Las riñas de los internos por tomar el control de la prisión acaban cada cierto tiempo con muertes dentro de este penal. Los miembros líderes de las pandillas llamadas maras son los amos y señores de esta cárcel. El autogobierno sustituye al Estado, cuya dejación de funciones provoca corrupción y violencia, y deja un reguero de fallecidos a causa de motines, incendios o luchas internas por el control del penal. Muchas tragedias se han dado en este penal en la última década, y muchos parecen haber olvidado el fatídico incendio de Comayagua, donde en 2012 murieron calcinadas 362 personas, incendio que se cree, fue provocado. Número 7. Nuevo Laredo. Con un sistema penitenciario totalmente en crisis, México es el segundo país de América Latina después de Brasil, con más reclusos, los cuales ascienden aproximadamente a 260.000. Su sistema penitenciario ha crecido en instalaciones y reclusos, pero no en desarrollo o readaptabilidad para los reos. Con un historial de violencia y fugas masivas, en el penal de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, lo frecuente se ha vuelto normal. Sobrepoblación, corrupción, deterioro de instalaciones, hambre, guerra de mafias. En 2011 la directora del penal fue asesinada de 4 puñaladas por uno de los internos mientras recorría sus instalaciones. Toda la cadena de corrupción e impunidad que transita en el penal tiene en los más desfavorecidos a sus principales víctimas, ya que los señores de la mafia,
jefes y otros pueden comprar favores, comodidad y prácticamente cualquier cosa para vivir en la prisión, tal cual si estuvieran en sus hogares. Sin embargo, la mayoría de presos comunes luchan por su vida día a día. Número 6. Chayapalca. Ubicado a 5.000 metros de altura, este penal es el más temido del Perú, y una de las prisiones más duras de Sudamérica. Aquí van a parar los criminales más violentos y buscados del Perú, la mayoría terroristas y ranqueados secuestradores. La temperatura de este penal es de frío extremo, y por las noches desciende a menos 20 grados centígrados. Por lo cual, cualquier intento de fuga se traduce en un rápido suicidio, porque el poblado más cercano está a 25 kilómetros. La cárcel fue construida en 1996, por el expresidente Fujimori como una prisión especial de castigo. Los reos viven en condiciones extremas. El agua está congelada la mayor parte del año, por lo que no existe el agua potable y tampoco hay luz eléctrica para los reos. La comida es totalmente deprimente. Y 22 horas al día los presos permanecen totalmente aislados. Desde diversos organismos de derechos humanos se ha denunciado las torturas y abusos cometidos en su interior, pidiendo numerosas veces su clausura. Sin embargo, hasta la fecha esto no ha sucedido. Número 5. La Victoria. Con 8.555 internos, en un penal para 1.000, es quizás la cárcel más hacinada del mundo. Lo que la convierte en un peligroso foco de enfermedades. En esta prisión el verdugo más temido no es ningún pandillero. Ni la brutalidad de los guardacárceles, sino la enfermedad del cólera. Que unida a la falta de agua, la insalubridad y a los 45 grados centígrados de temperatura, se lleva a la tumba más prisioneros que todos los asesinatos que se producen dentro. Los presos montan sus propios negocios dentro de la cárcel, si tienes dinero podrás comprar seguridad, comida y algo de confort. Dentro de un gran pasillo de la prisión llamado el túnel, los reos venden diversas mercancías, previo pago a oficiales corruptos. Comida, agua, víveres, ropa, medicamentos, celulares y demás se venden en esta cárcel. Sin embargo, el bien más caro y preciado de la prisión es el espacio para dormir, por el que algunos presos y sus familias pagan cifras escandalosamente elevadas. Número 4. La Esperanza. Ubicada en Mariona, al norte de San Salvador, en un país con 40.000 asesinatos al año. La Esperanza tiene una sobrepoblación cercana al 600%, aquí están prisioneros los Mara Salvatrucha que han sido capturados. Las condiciones de prisión son muy parecidas a la cárcel de Cojutepeque, que recibe a los Mara 18. Y es que en El Salvador cada cárcel recibe a un grupo único de pandilleros. Dentro del penal los internos continúan sus operaciones delictivas, ordenan el secuestro, extorsión y la muerte de salvadoreños en el exterior. La prisión realmente es una escuela del crimen. Con capacidad para 800 internos alberga a más de 5.000. La Esperanza se ha convertido en el símbolo histórico de las carencias y riesgos del sistema penitenciario en El Salvador. Haciendo que incluso ese nombre que lleva pierda todo sentido con el paso del tiempo tras sus muros. Número 3. El Rodeo. Tras el desalojo y cierre definitivo de la Sabaneta en 2013, la prisión de El Rodeo en Guatire pasó a ostentar el funesto título como la peor y más brutal cárcel de Venezuela. Hay aproximadamente 50.000 reclusos que viven en el interior de la prisión de máxima seguridad. En 2011 hubo una gran guerra de bandas que requirió la ayuda de las Fuerzas Armadas para detenerla, y cobró la vida de 22 personas. Los presos jefes son llamados pranes de la prisión, y cobran cupos de vida semanales a los presos y sus familias. Cuando estos no pagan son apuñalados como represalia. Esta es realmente una prisión que hace que las personas no quieran volver, si tienen la suerte de ser puestas en libertad, pues es una de las más violentas de América Latina y hoy por hoy, una de las más temidas de toda Venezuela. Número 2. La Canaleta. Con más de 200 prisiones para un país tan pequeño.
En Cuba es raro encontrar alguna persona que no tenga un familiar, pariente, amigo o conocido que no haya estado, o esté en prisión. Y aunque es una información que el gobierno cubano guarda celosamente, se sabe que la población penal es gigantesca. La mayoría de estos prisioneros cumplen condenas por delitos que en otros países son derechos básicos, tales como la libertad de ideas, de asociación, de libre circulación. Por expresarse libremente, por exigir derechos políticos, o denunciar la falta de elecciones y exigir independencia al Poder Judicial. Algunas de las sentencias por estos delitos van desde los 15 a 28 años de prisión, bajo la denominación de peligrosidad social. Muchos atentan contra sus vidas por el caso omiso de las autoridades a considerar sus casos, otros muchos han muerto en huelgas de hambre, golpizas, víctimas de torturas, y problemas de salud que nunca fueron atendidos. La prisión de Canaleta es, de las que se conocen, la principal de máxima seguridad en Cuba. Y tiene un doble sentimiento de dolor e injusticia, para aquellos que llegaron allí como prisioneros de conciencia. Número 1. Prisión de Pedriñas. Ubicada en el estado de Maranhão, esta es quizás la más violenta y peligrosa prisión de las 300 que existen en Brasil. Aquí los sufrimientos por el hacinamiento y la comida no son el principal problema, ni siquiera el abuso y castigo de los agentes penitenciarios, sino son los mismos presos los que hacen que esta prisión sea un verdadero infierno. Los más poderosos y líderes de banda, extorsionan, roban, violan y abusan constantemente de los presos más desafortunados. Integrarse a una pandilla de prisión es lo único que prolonga la vida de algunos reos, sin embargo, es al mismo tiempo, lo que les aproxima más a la muerte. Este penal ha registrado las muertes más violentas de toda América, brutales apuñalamientos, crueles degollamientos, decapitaciones, incluso descuartizamientos y canibalismo se han registrado en esta brutal prisión del estado de Maranhão. Bueno amigos, muchas gracias por su atención. Si te gustó el vídeo dale pulgar arriba y suscríbete.